Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, son las 10 menos cuarto de la mañana y comenzamos nuestro Iglesia Noticia en este domingo 17 de noviembre, un domingo en el que celebramos como Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomin Pérez nos acompaña en el estudio. Buenos días, Chomin. Buenos días, Natalia. Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Y Chomin, acércanos, ¿qué nos trae el Evangelio para este domingo? Pues hoy, 17 de noviembre, celebramos el 33 domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Palabra y vida. Buenos días, José María. Buen y santo domingo, Natalia, y buen domingo para los que nos oyen. Hoy, domingo 17 de noviembre, celebramos como Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres y el evangelista San Marcos nos acerca un evangelio que depende un poco con donde pongamos el acento, es un poco el final de los tiempos, puede ser un evangelio un poco oscuro, un poco apocalíptico, un poco que da miedo, pero quizá tenemos que leerlo en clave creyente y en una clave del final, de a lo mejor, de los tiempos terrenales, pero el futuro y la inmediatez de la vida eterna, ¿no? Sí, llegamos a este final del año litúrgico, no al año normal, sino antes de empezar el Adviento dentro de 15 días. Y las lecturas, pues un poco también quieren acompañar esta visión final, pero no hay que irse a ese catastrófico final a veces descrito en el Apocalipsis. Yo creo que eso que transmite miedo o temor pues no es muy creyente. Más bien ese último tiempo se nos ofrece como oportunidad, como tiempo de gracia para encontrarnos con Dios. Esto es un poco lo que la Iglesia nos va a preparar al final de todo un año donde hemos caminado juntos, no dejar pasar que el Señor también viene a nuestra vida. Quizá esa sea la clave desde la que podemos entender el Evangelio de hoy. Lo importante es vivir sabiendo que el Señor está cerca, que el Señor está con nosotros. Y esto es lo que hemos pretendido a lo largo de todo el año litúrgico, dejarnos guiar por el Señor y estar cerca de Él, ¿no? Pues ahora al final, con más fuerza, la Iglesia nos pide no dejarnos de alguna manera sorprender y estar prevenidos y estar realmente atentos a esa llegada del Señor. Dentro de 15 días comenzaremos a repetirlo y a pedirlo, que el Señor venga. Pues ciertamente a estar vigilantes, a no estar dormidos, es un poco a lo que nos alienta estas lecturas de este domingo del final del tiempo o del principio del tiempo. Lo comentábamos al principio, celebramos hoy la Jornada Mundial de los Pobres con el lema de la oración del pobre sube hasta Dios. El Papa Francisco sabe que es el 8º año que lo celebramos, que forma parte necesaria de nuestro ser seguidor de Cristo, la vivencia de la caridad y realmente cerrar los ojos a nuestros hermanos que sufren, que necesitan, no nos hace hijos de Dios. Y por eso hoy también queremos un poco descubrir en la pobreza también la presencia de Dios. San Francisco de Asís así lo veía y llamaba la santa pobreza. Nosotros no llegamos a tanto, pero sí que realmente queremos pedirle al Señor que nuestro compromiso creyente tiene que estar cerca de los que sufren, de los que no tienen lo necesario para vivir, aquellos que carecen de cosas que a nosotros a veces nos sobran. Pues muchísimas gracias, José María, que disfrute de este domingo y muy buena semana. Buena semana a todos. Hablamos con nuestro obispo. Buenos días, don Miquel. Buenos días, Natalia, Chomin, oyentes. Como nuestros oyentes ya sabrán, hoy celebramos la Jornada Mundial de los Pobres con ese lema que es la oración del pobre sube hasta Dios. ¿Cuántos tipos de pobreza hay? Pobrezas que muchas también son miserias. Con la palabra pobreza ahí nos damos cuenta de que en la Biblia lo mejor
que existe es la pobreza, porque el Salmo comienza así, dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor, y ese es el pobre en la Biblia, pero luego las pobrezas del mundo son todas las carencias, algunas de ellas tan dramáticas que tiene la gente, y esas obviamente hay que combatirlas. Nos acerca hoy un artículo para este domingo y para esta semana. El título es El espíritu del mal. Y yo cuando lo estaba leyendo digo, qué poco hablamos del mal o sobre todo qué miedo nos da reconocer que existe el mal. Sí, curiosamente, en una sociedad anterior había temas que podían ser más tabú, por ejemplo, podían ser la sexualidad o yo qué sé. Y hoy en día los temas tabú yo creo que son los que tienen que ver con la muerte y con los que tienen que ver directamente afrontar el mal, ese misterio que, claro, nos ronda a todos y nos tienta a todos y es un tema realmente incómodo. Es un tema que además el Papa Francisco saca en muchos momentos. Recientemente en una audiencia del miércoles hablaba de Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, el Espíritu Santo nuestro aliado en la lucha contra el espíritu del mal. Y hoy don Miquel dice, quiero detenerme en este contrapunto sombrío de la vida humana y de la historia del mundo que es el misterio del mal. Y dice, y no caben las posturas ingenuas, negacionistas, ni tampoco las obsesionadas con lo demoníaco. Claro que yo pastoralmente también llevo años encontrándome con esto. Es decir, por una parte, suele haber unos silencios sospechosos en la propia predicación de nosotros los sacerdotes en temas que pueden no ser populares o nos resultan que tenemos una cierta inseguridad de cómo abordarlos, pero luego también en ciertos ambientes sociales yo creo que hay una especie de obsesión por el tema demoníaco. Tiene su cierto encanto en las series y tiene su morbo. Pero yo creo que como cristianos es un asunto que simplemente está en nuestra tradición y que tenemos que vivirlo con toda soltura, con toda tranquilidad, porque Cristo ya ha vencido. Quizá el Papa Francisco lo dice también en su audiencia. Dice, hoy asistimos a un extraño fenómeno relacionado con el diablo. Dice, en cierto nivel cultural se cree que sencillamente no existe. Quizá también nosotros como Iglesia decimos, no existe el pecado, no existe el diablo, no existe el infierno. Los ángeles, en un sentido más general, todo lo que tiene que ver con la vida eterna, con el cielo. O sea, el materialismo se nos ha colado hasta tal punto que nosotros podemos considerar realidad lo que es realidad con minúscula, que son los hechos palpables, físicos, lo que nosotros llamamos la realidad. Pero nosotros como creyentes, la realidad con mayúscula consiste en Dios y todo lo relacionado con su vida. De tal manera que esto puede ser ahí una buena manera de considerar que el materialismo se nos ha colado, a mí por lo menos, hasta los tuétanos y llegamos a vivir tranquilamente dando por supuesto que la realidad es lo palpable y lo visible, lo tangible, y que eso que no se controla, que no se ve, pues bueno, queda como una nebulosa un poco etérea. Tenemos el ejemplo de los santos, que siempre han tenido muy presente ahí la oscuridad, la tentación, ese momento sombrío, ¿no? Claro, y de hecho nosotros en el bautismo, en la confirmación, que son los grandes sacramentos de la iniciación, nos comprometemos activamente en luchar contra el mal. De hecho, ahora estamos ya en este domingo y el domingo que viene, que concluimos el año litúrgico, y la literatura ya es todo el discurso apocalíptico del Señor, en el que Él nos sitúa de cara a lo que son las realidades definitivas y venideras. Concluye su artículo diciendo, no cabe ser católicos y no implicarnos en primer lugar en expulsar al enemigo de nuestro corazón y de la vida de los demás. El Señor nos ha dejado el abogado, el Espíritu Santo, como prenda del mundo nuevo. Por supuesto, espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, y cuando hablamos del espíritu del mal es una expresión que ha utilizado el Papa para decirnos que hay un contrapunto negativo, oscuro de lo que es el bien, porque estamos en una lucha, porque este mundo es un drama en el sentido que le daban los griegos a la palabra. Existe el bien, pero también la amenaza del bien, y hay que tomar postura. Gracias, don Miquel. Reto superado, no nos ha dado miedo ni hemos vencido ese tabú de poder hablar del maligno. Sí, por supuesto, porque luego la gente de hecho es muy sensata y lo tiene muy asumido. Muchas gracias, feliz domingo y muy buena semana. Buen domingo a todos. La brújula familiar. Hoy con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Asier Aparicio nos habla de los derechos de la infancia. Según datos del Observatorio de la Infancia, el 60% de niños y niñas del mundo de 2 a 14 años sufren o han sufrido de manera periódica castigos físicos a manos de sus cuidadores. Este dato resulta escalofriante, aunque solemos tranquilizar nuestra conciencia pensando que esta lacra es propia de países donde no se cumplen los derechos humanos.
Por eso se hace necesario bajar a la arena española y mencionar que aquí, en nuestro país, más del 25% de los niños y niñas están siendo víctimas de maltrato infantil. Más de un cuarto. Conviene definir qué se entiende por maltrato. De acuerdo con la Convención de Derechos del Niño en su artículo 19, el maltrato es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, explotación, incluida la sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Se acerca el 20 de noviembre, Día de los Derechos de la Infancia. Podemos tomarnos en serio el motivo de esta fecha o seguir debatiendo sobre temas sin la menor importancia para las víctimas. Me propongo hacer un repaso a lo largo de 2 artículos a las 10 líneas rojas que en su día marcó la ONU como garantía para nuestros niños y niñas, esos pequeños que sueñan y que merecen, por su santa ingenuidad, un futuro habitable para todos. En primer lugar, el derecho a la vida. Es competencia de los gobiernos asegurar que los niños y niñas sobrevivan, crezcan y se desarrollen alcanzando su mayor potencial. Algo tan completo que no se refiere solo al derecho de nacimiento, sino al de la salud, la educación, la alimentación, los cuidados adecuados, la vivienda, etc. Es decir, la vida con mayúsculas, porque esta no se trata solo de una entidad biológica, sino ante todo de un proyecto de dignidad. En segundo término, el derecho a la salud. Los derechos del niño concretan. Durante su crecimiento y desarrollo deben disfrutarse del nivel más alto posible y recibir atención médica siempre que lo necesiten. Y para ello, evitar la desigualdad en el acceso a una atención a la salud, fortaleciendo los sistemas universales de atención primaria. Vamos, que debería haber dinero suficiente, depende para qué cosas. Después, el derecho a la protección. La violencia, los malos tratos, la explotación, los abusos. El derecho a la protección es esencial para que puedan crecer lejos de estas situaciones. Hace falta decir que los padres, los cuidadores, los profesores manejamos cada día un material altamente sensible. Me duele ver cómo se trivializa la infancia y la adolescencia en nuestras sociedades. La imagen que de ellas se ofrece en series y películas, en muchas de ellas aparecen con actitudes más cínicas y egoístas que las de los propios adultos. ¿Pero por qué motivo? ¿Quién se empeña en hacerlos crecer, en matar tan rápido su candor? Tal vez los mismos que hastían la frescura de su pensamiento. Llegamos al derecho a la educación. Todos los niños y niñas deben acceder a una educación de calidad que les permita desarrollarse física y mentalmente hasta el máximo de sus posibilidades. Y educar no es solo escolarizar, algo que parece bastante conseguido. Esa educación ha de contar con buenos profesionales formados en la humanidad y la sensibilidad de la que hablábamos antes. Los niños no son un vaso a llenar, un papel en blanco donde escribir. Portan posibilidades e ideas que el educador debe descubrir, acompañar y potenciar. Finalmente, el derecho a la identidad, con el que interrumpimos este artículo hasta su segunda parte. Este derecho incluye el ser reconocido oficialmente, el no resultar invisible. Se refiere a la pertenencia, que se halla en la base de toda identidad. Poseer un lugar de origen, una familia, unas raíces, un ambiente estable y cálido en el que sustentar sus sueños del mañana. Seguiremos con el derecho a una información de calidad, al juego, a expresar su opinión y ser escuchado, a la intimidad, a asociarse. Tal vez de camino a la Navidad descubramos que en verdad nuestros niños son los reyes de la casa, pero no del modo consumista al que quieren orientarnos. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Y con esta canción, Agárrate a la vida, del grupo Atacados y de Rosana, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les recordamos, hoy con el lema La oración del pobre sube hasta Dios, como ya les hemos dicho, celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, que llega este año a su 8ª edición. En este día, el Papa Francisco nos anima a hacer nuestra la oración de los pobres, a rezar con ellos y a llevar a cabo iniciativas que les ayuden. También nos invita a reconocer y apoyar a tantos voluntarios que se dedican con pasión a los más necesitados. Con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, hoy domingo, tras la Eucaristía Dominical, se celebrarán círculos de silencio en las parroquias de la diócesis. La concentración silenciosa busca llamar a la esperanza y denunciar las injusticias que sufren las personas empobrecidas en el mundo y en nuestra sociedad. Queremos hacer visibles y dar a conocer realidades injustas, personalizarlas desde el silencio y denunciarlas públicamente. Y desde mañana lunes hasta el próximo domingo, el Cristo del Otero se iluminará en color rojo para unirse a la Red Week, una iniciativa mundial de ayuda a la Iglesia necesitada en recuerdo de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Nuestro Cristo se unirá a 20 edificios, iglesias, catedrales en toda España y más de 1000 en todo el mundo. Y junto a la iluminación en rojo del Cristo del Otero, el miércoles 20 de noviembre a las 7 se celebrará una Eucaristía en la catedral, ofrecida por todos los cristianos perseguidos. Brinda por los buenos momentos.
Buen domingo, Chomin, buena semana. Disfrutemos también de esta Red Week, de tener tan presentes a nuestros pobres y también a todos nuestros cristianos perseguidos, que son muchos en muchos países. Buena semana a todos.